Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe dónde va. Guíales, mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Así es, muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos, saludos y bendiciones desde Arraiján, Panamá Oeste. Dios me los bendiga enorme y enriquecidamente. Saludos. Así es, estamos escuchando que el Señor nos ama de verdad. Amén. Y porque nos ama, nos corrige. Porque nos ama, nos amonesta con su palabra. Amén. Así es que hoy vamos a estar en Juan 7. Juan 2:7. Segunda de Juan 7. Vamos a estar. Porque el Señor es bueno y sus misericordias son para siempre. Amén. Entonces vamos a estudiar lo que nos quiere decir el Señor hoy en su palabra. Porque Él es Dios, porque Él es bello y maravilloso. Entonces el Señor nos va a hablar hoy de juicio. El Señor nos va a hablar hoy de juicio, porque el Señor está pidiendo que se le hable al pueblo de juicio. El pecado, el mundo ha llevado de que dice que no puedes juzgar, que solamente juzga el Señor, Dios Padre, cuando vendrá. Amén. Pero lo que sí sabemos es que Él nos dejó su palabra y nos mandó al Espíritu Santo para vivir conforme a lo que Él dice en la palabra, porque al final todos vamos a tener un juicio, pero la palabra es la que nos ayuda a nosotros a vivir conforme a la voluntad de Dios, del Señor. Amén. Entonces vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en segunda de Juan 7:24. Dice: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. El Señor nos manda a nosotros y nos demanda a ver correctamente antes de juzgar. Porque debemos de juzgar, pero en sano juicio, nos dice el Señor. Porque debes de estar consciente en lo que estás juzgando. En lo que estás juzgando, porque igual lo dice en Romanos 2:1. En Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo,
porque tú que juzgas haces lo mismo. Y ahí vuelve y nos manda la palabra del día de hoy en Juan 2:7, que él nos dice: mide más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Porque sí debemos de juzgar, pero con sano juicio nos manda el Señor. Pero el pecado del mundo ha dicho que nadie debe de juzgar, que no se debe de juzgar. Pero imagínense que no se amoneste a nadie, como manda la Biblia, la palabra de Dios: amonestear, inquietar, corregir, alarguir también. Si no lo hacemos, y es un mandato que nos manda nuestro Señor Jesucristo para persuadir al pueblo, para predicar su palabra, también vamos a tener nosotros los entendibles, al quien le ha llegado la luz, la verdad, juicios delante de Dios. ¿Por qué? Porque no advertimos al pueblo de los juicios del Señor. Entonces, para poder advertir al pueblo de los juicios del Señor, debemos primordialmente, por eso es que dice que el juicio empieza por casa. Debemos de corregir nuestros pasos delante de Dios, delante de su Santo Espíritu. Entonces dice, cuando él dijo, contestaron: ¿es Jesús el Mesías? Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Ya ahí están viendo y están oyendo que están haciendo un juicio, porque están preguntando: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Cuando van a matar a alguien es porque le están haciendo algún juicio, ya sea para bien o para mal, pero le están haciendo un juicio. Dice, sin embargo, está ahí hablando en público, porque Jesucristo no se escondía en hablar en público. Y dice, y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Todavía estaban dudando ellos que Jesucristo es el Mesías. Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Ellos estaban juzgando de dónde vino Jesucristo. Porque ellos estaban esperando un Mesías, pero un Mesías como ellos. Un Mesías que hiciera la voluntad de ellos. Porque la palabra de Dios en el Espíritu los amolestaba. A ellos no les convenía esa palabra. Entonces por eso es que juzgaban y juzgaron en falsedad a nuestro Rey, a nuestro amado, a Jesucristo. Entonces también nos enseña en Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuentas en el día del juicio. Toda palabra ociosa, señores, que nosotros digamos con la boca que Dios nos prestó, con la voz que Dios nos prestó, vamos a dar cuentas a Dios cuando estemos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso es que debemos de ser muy cuidadosos. ¿Qué hablamos? ¿Qué vemos? ¿Qué tocamos? Con todo nuestro cuerpo que nuestro Señor Dios Padre Celestial se complació en prestarnos. Porque lo dice Mateo 12:13, que hasta la mínima palabra ociosa que digamos con nuestra boca, seremos enjuiciados. Entonces, muchos dicen, no juzgaréis, no juzgarás. Es verdad, porque vuelvo y lo digo, está en la palabra. Pero Él también nos dice, juzgad con sano juicio. Tienes que estar en lo correcto para juzgar. Tienes que hacer lo correcto delante de los ojos de Dios para juzgar. Entonces, todos en alguna vez, sabiéndolo o no sabiéndolo, juzgamos, hacemos juicios. Muchos tienen jóvenes padres, son padres y hacen juicios delante de ellos. Pero entonces están haciendo un juicio que quieren que los hijos se corrijan, pero no se corrigen ellos como padres. Y ahí es donde
cae la palabra de Dios que dice, tienes que tener una concordancia, tienes que tener una credibilidad en lo que estás diciendo, tienes que estar acorde a lo que estás diciendo. Porque decirle a un hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Estás enjuiciándolo, lo estás amonestando. Pero entonces muchas veces ellos lo están haciendo porque te están viendo a ti hacerlo. Entonces dice, seguimos leyendo en Juan 7:26. Sin embargo, está hablando aquí en público y nadie le dice nada. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo. Ahí se ve el juicio que le querían hacer, porque lo querían arrestar. Pero nadie le puso la mano encima porque aún no había llegado el momento. Todavía no se había cumplido el propósito de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nos dice también en Hebreos 13:4, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. También nos está hablando del juicio de los fornicarios y de los adúlteros. Entonces deben de ser amonestados, porque la palabra nos manda amonestar, a decirle al hermano, oye, estás mal, en el nombre de Jesús, porque la palabra lo dice. Es un mandato que tenemos. Es un mandato que tenemos. Entonces, seguimos, dice, entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron que en él después de todo. Muchos creyeron en él después de todo. Cuando él predicaba en la sinagoga, cuando predicaba en las esquinas de las plazas, cuando predicaba en las plazas, la gente se empezó a convertir a Jesucristo porque vieron que el plan de Dios es el plan bueno para la humanidad, porque él no vino a juzgar a nadie, pero él sí vino a corregir con la palabra, porque a eso hemos sido enviados, hemos sido creados por Dios para corregir con la palabra, pero con la palabra de Dios. Amén, con un sano juicio, porque dice Romanos, el que come no menosprecie al que no come, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. El que come no menosprecie al que no come, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Nos está diciendo en Romanos. ¿Por qué? Porque el que come no puede menospreciar al que no come. El que tiene la palabra y sabe la verdad y es libre no puede estar menospreciando al que no conoce la palabra, al que no es libre. Pero sin embargo sí lo puede amonestecer con la palabra, inquietar con la palabra de Dios. Decirle, corrígete porque morirás, corrígete porque irás a un juicio, corrígete porque si estás adulterando, la palabra de Dios te dice, no adulteres. Si estás mintiendo, la palabra de Dios dice, no mentirás. Entonces, sí hay que amonestar a los hermanos, sí hay que amonestar al pueblo, a los que nos escuchan, con la palabra de Dios. Entonces, seguimos leyendo, Juan 7:31. Dice, de las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo lo que decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús le dijo, voy a estar
con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde voy. Porque los discípulos le preguntaban a Jesús dónde iba. Y él dijo, donde yo voy ustedes no podrán ir. No podrán ir, ¿por qué? Porque tenía que cumplirse el propósito de Dios en él. Así es que la enseñanza de hoy es que sí debemos de juzgar, pero con sano juicio, porque nos los manda la palabra, nos los manda la Biblia, que tenemos el deber de juzgar con justo juicio. En la Biblia no lo significa, en la Biblia lo que significa juzgar es sentarse como juez y emitir una sentencia, sino que también es referirse a discernir, hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque debemos de saber qué es lo bueno y lo malo, porque si no hubiesen leyes y si no hubiesen juicio, no existieran las cárceles, no existiera autoridad, y la autoridad la puso Dios en la tierra para gobernar. Por eso es que Él dice en su palabra, ora por las autoridades. Amén. Y las autoridades están para ser respetadas. Y todo aquel que haya cometido un pecado va a ser juzgado empezando desde aquí. Porque todo lo que viene de Dios y todo lo que viene de Dios es bueno, y lo que no viene de Dios es pecado. Y eso contamina la tierra. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que vayamos a su luz. Amén. Incluso el Señor Dios, Él es el dueño del mundo, de la creación y de todo. Y Él, amén, Él no hubiese agradado a Jesucristo convirtiéndose hombre, y Jesucristo buscó 12 hombres para que le llevaran, lo ayudaran a llevar el mensaje. Él lo pudo haber hecho, pero Él nos da libre albedrío, para que con la persona que se te acerque a ti hablar de Jesucristo, y si tú lo aceptas, tengas el plan de salvación y no llegues a un juicio final. Todos vamos a llegar a un juicio final, pero todo el que se va con Jesucristo y endereza sus pasos aquí en el mundo, no será condenado en el juicio final. Es más, aquí lo vemos, que Dios Padre agarró en 2 de Reyes 20, agarró la enfermedad y la recuperación de Ezequías. Y dice, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Azael Rodríguez, bendiciones, hermano. Dios te bendiga enormemente a ti y a tu familia, que guarde tu entrada, tu salida. Entonces ahí vemos que Dios mandó a Isaías a decirle a Ezequiel el juicio que le iba a esperar, pero él tenía que ordenar su casa antes de morir. Entonces Ezequiel, ¿qué hizo? Él pidió perdón a Dios, él aceptó que él no estaba, sus hijos no estaban en orden. Entonces ahí vemos respecto al juicio, Dios agarró a Isaías para hacerle entender a Ezequías que estaba mal. Hermano, no te enojes si alguien de parte de Dios te dice que está mal y te busca la palabra y te dice, estás en adulterio, porque la persona, buscas la palabra y se lo dice, la palabra lo dice, no adulterarás, no fornicarás. Entonces sí hay que hacer juicio, pero sano juicio, conforme a la palabra de Dios. Pero no debemos de menospreciar a nadie. No debemos de menospreciar a nadie, nos dice la palabra. Amén. Es amonestarlo, pero amonestarlo con el amor de Dios, inquietarlo con el amor de Dios, decirle, estás mal, endereza las sendas, pero con la palabra. ¿Por qué? Porque aún así lo está diciendo el mismo Señor en su palabra, lo dice. Por lo cual eres inexcusable, no hay excusa, oh hombre. En Romanos 2:1 dice,
cualquiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No debemos de hacer lo mismo, debemos de corregirnos cada día más en la palabra de Dios, pero no seas hipócrita, como dice la palabra. Estás juzgando al vecino, estás juzgando a la hija de la vecina, pero ¿qué están haciendo tus hijos delante de Dios, delante de su presencia? Entonces, sí debemos de juzgar. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha corrompido, todo este pueblo, todas las naciones. ¿Y por qué se han corrompido? Porque los hombres se han callado y Dios no nos manda a nosotros a callar. Dios nos manda a hablar, pero hablar de su palabra. Amén, porque ya lo dije anteriormente, Dios de cada palabra ociosa vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y Él va a decir, te dejé mi palabra, te mandé a fulano, te mandé a fulana, no quisiste oír, no quisiste abrirme tu corazón a mi Espíritu Santo. Te la pasaste hablando sandeces, vulgaridades, que le enseñaste a tus hijos. Cuando yo dije, talla mis mandamientos en la tabla de tu corazón. Ninguna palabra de la palabra de Dios se da borrada, ninguna palabra de la palabra de Dios se da perdida. Todo es para nuestro bien. Y dice, a la luz de esta verdad nos revela que no solo podemos juzgar, sino que es nuestro deber delante de Dios juzgar. Es nuestro deber delante de Dios juzgar. Porque estamos en un mundo totalmente corrompido por todas partes. Y nuestro deber es hacer la diferencia entre lo bíblico y lo antibíblico. Si no lo hacemos, ¿cómo los hombres comprenderán que no hacen la voluntad de Dios? Y hay que hacer la voluntad de Dios, señores. Así que no te enojes con nadie que te diga que estás mal, pero ese alguien que te lo va a decir, te lo diga con amor y que también enderece sus sendas. ¿Por qué? Porque después nos volvemos hipócritas delante de Dios y de su Espíritu Santo. Por eso es que Él dice, ¿por qué ves la paja del ojo de tu hermano si no ves la viga que tienes en el tuyo? El orden empieza por casa. Ya lo escucharon cuando Isaías fue donde Ezequiel. Ordena tu casa que morirás, porque eso es lo que nos manda el Señor a nosotros, ordenar nuestras casas, como también lo vemos en 2 de Timoteo 4, que nos dice, en presencia de Dios, de Cristo Jesús, quien un día a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, porque Él va a venir a establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Hay que predicar la palabra de Dios fuera de tiempo y a tiempo, porque Él nos los va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste todo este tiempo de vida que te he regalado, que te he concedido? ¿Qué hablaste? ¿A quién le hablaste de mí? ¿Cómo enderezaste tu vida hacia mí? Amén. Así es que, señores, vamos a seguir enderezando las sendas. Vamos a seguir enderezando las sendas y vamos a regalarle una linda alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alabar, vamos a adorarlo, vamos a glorificarlo, porque Él es el único que nos da la vida, nos da la esperanza, nos da el amor, nos da la rectitud en Cristo Jesús. Y prueba la tentación me quiere aprisionar, y el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar.
mientras tengamos vida, porque la vida es por ti, Padre Celestial. Espíritu Santo, te seguimos alabando. Así es que, señores, de Timoteo 4 nos dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien en un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino. Saluda a las personas que se están conectando. Dice: te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, o sea, en tiempo oportuno o fuera de tiempo. Corrige, nos manda a corregir. Reprende, nos manda a reprender. Y anima a tu gente con paciencia y con buenas enseñanzas. El Señor sí nos permite juzgar, porque el que ama corrige. ¿Qué padre no corrige a su hijo? ¿Qué hermana no le dice a la otra: oye, vas mal, vas por malos caminos? Eso es juzgar, eso es amonestar. Amén. Así es que esa fue la enseñanza en el día de hoy. Vamos a presentarnos delante del Señor con una oración para todo aquel que dice: oye, es verdad, ando en esto y esto y esto y esto, y ya es hora de que yo corrija mis pasos delante de Dios, porque odonda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Entonces debemos de corregir y aprender a corregir a los demás con la palabra del Señor. No le puedes ir a la persona a decir: tú eres adúltera, tú estás fornicando, cuando tú cómo andas. Corrígete en las sendas del Señor, porque con Dios todo lo podemos. Muchos dicen: ¿dónde está ese Dios? Que no lo veo. Ese Dios está ahí, Él habita ahí, porque Él dijo que su Espíritu Santo va a estar contigo. No importa donde tú estés, en el desierto que estés pasando, Él está ahí contigo. Isabel Hernández, bendiciones. Dios te bendiga a ti y a tu familia, Isabel. Así que vamos a orar por esas personas que dicen: Señor, hoy te acepto en mi vida, Padre. Hoy quiero cambiar mis sendas, hoy quiero cambiar mi rumbo. Hoy sé que me puedo levantar como levantaste a Lázaro, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy comprendo, Señor, que te hiciste ese Espíritu y nos los mandaste para que cada uno que confía en ti, cree en ti, tenga vida y vida eterna y en abundancia, Dios. Así que vamos a orar por esas personas que desean aceptar al Señor hoy. Amén. Empezamos. Señor Dios, gracias, Padre, por esas personas que hoy dicen: sí, hoy me atrevo a ser juzgado, hoy me atrevo a ser valiente y a ver que este mundo se ha corrompido, Padre. Hoy me atrevo a coger tu palabra, a coger tu Biblia, Padre Santo, Señor, para saber los juicios que empiezan en el mundo, que empiezan para mí desde aquí hasta que llegue a tu presencia, Señor, porque sabemos que en Cristo Jesús no tendremos juicio. Por eso es que quiero ese Cristo bello y hermoso que me libra de la condenación eterna, que me libra del fuego del infierno, Padre Celestial, Señor. Hoy te pido humildemente que escribas mi nombre en el libro de la vida para no ser borrado ni tachado jamás, Señor. Para que me ayudes a caminar con tu Santo Espíritu. Escribe mi nombre en ese libro, Padre Celestial. Invito a Jesucristo a esta hora, Padre Santo, a reinar en el centro de mi corazón, de mi mente. Tú me estás pidiendo, estás demandando, Padre, ya estás dejando los juicios desde tu palabra que dijiste que toda criatura viviente tenga la mentalidad de Cristo, y solamente la podemos tener, Señor, con tu Santo Espíritu y la obediencia en ti, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti no hay condenación, pero sabemos también que tenemos que hablar y amonestar a todo aquel que no conoce de ti, de tu Santo Espíritu y de su palabra. Te oramos, Padre Santo. Amén, amén. Señores, hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial que me dijeron que antes que terminara, saludar a los niños. No solo es saludar a los niños, es proteger a nuestros infantes, porque de ellos sigue la creación. De ellos
es la esperanza del futuro. Sin ellos nosotros no existimos prácticamente, porque por ellos muchos trabajan, por ellos muchos viven, ellos son la inspiración de la vida, todos nuestros niños, señores. Así que hoy, el Día del Niño, les mando un cordial saludo y la bendición en Cristo Jesús. Pero más que eso, hoy quiero orar por cada uno de esos niños, señores. Vamos a unir fuerza, vamos a orar por los niños. Hay muchos niños enfermos, hay muchos niños que a esta hora, Padre, no han tenido nada que comer. Vamos a orar por esos niños para que el Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu, mueva los corazones y esos niños puedan comerse un bocado de comida, Señor. Hay mucha maldad contra los niños. Vamos a orar ahora mismo, vamos a levantarnos en oración. El que está en vivo, levántense en oración conmigo, amén. Y el que oye este audio, este video, ore por esos niños que a esta hora, muchos tienen a sus hijos en su casa con abrigo, con comida, pero hay muchos niños que a esta hora los están cortando sus extremidades, le están quitando el corazoncito, lo están matando para darle vida a otro niño o a otra persona. Señor, es mucha la maldad que hay en el mundo y con los niños. Amén. Es mucha la maldad. Claudia Elba, saludos y bendiciones, licenciada. Estamos orando por los niños, estamos orando por los niños del mundo entero, esos niños que a esta hora son huérfanos, esos niños que a esta hora los están matando, esos niños que a esta hora los están utilizando para la trata humana, esos niños que son lastimados, fragmentados en 1000 pedazos, esos niños que a esta hora, en estos momentos, son violados, Señor, y después son asesinados cruelmente, Padre. Por esos niños que debemos orar, por esos niños de cáncer, de SIDA. Hay muchos niños que conozcan lo personal, muchos niños en el hogar San José de Malambo, señores. Esos niños están necesitando sus comidas, sus medicamentos. Hay muchos bebés en ese lugar que son positivos de VIH. Y muchos son que ya las madres han muerto o el adulto responsable. Vamos a orar por esos niños. Vamos a orar también por los niños que acoge el pastor Jaime Setmat en el campamento. Fundación Luz y Esperanza, Señor. Padre, muévete con tu Santo Espíritu hasta allá, Señor. No es un trabajo fácil, pero tampoco es imposible, Señor. Abre las provisiones. Abre ese remanente, ábrese de repente, Señor. También quiero dar por los niños que lleva el pastor Rubén Darío Guerra, Señor, allá en Burunga, en la 2000, Señor. Él se enfrenta con los niños, con los adolescentes, a través del deporte. Padre, súprele, Señor. Súprele con las donaciones, súprele que lleguen los implementos, Señor. Mueve alma, mueva lo que tengas que mover, Señor. Ellos están necesitando muchas cosas, Señor, porque mucha es la carga de tu pueblo, Dios. Levanta, Padre, esos niños que están en los hospitales, que están con el asma, que están con la diabetes, con tantas enfermedades, Señor. En especial, Padre Santo, esos niños que viven en China, Padre. Esos niños que acá le llamamos síndrome de Down, pero allá en China le llaman los monstruos de la naturaleza, Padre. Los dejan morir, Señor. Morir ahí sin comida, sin agua, sin nada, Santo Dios. Cuánto es la crueldad del corazón del ser humano cuando tú no vives en él, Señor. Padre Santo, ten piedad y ten misericordia, Padre, con cada uno de esos angelitos, Señor. Sabemos y tenemos la confianza, Padre Celestial, que cuando ellos cierran sus ojitos son ángeles, van VIP a tu presencia, Señor. Se transforma en ángeles, pero mientras tanto su cuerpecito es maltratado, Señor. Niños que son flagelados, Señor. Niños que son quemados, Padre. Hay muchos niños, Señor. Padre, por tu palabra, Padre, por tu palabra, porque dices, suelta la palabra y tú mandas el remanente, Señor. Ten misericordia con esos padres, con ese niño, Señor, que sufrieron esa explosión, que hoy en día se encuentra en tierras lejanas, Padre, en tierras extranjeras, Señor. Muchas veces somos egoístas, Padre. Nosotros mismos con el extranjero aquí, nosotros mismos queremos estar tratando al extranjero mal sin saber que muchos de nuestros familiares, Padre, también viajan a tierras extranjeras buscando alguna alternativa, Padre, cuando sabemos que la alternativa está en ti, en tu Hijo amado Cristo Jesús. Pero ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Padre, con esa madre, Padre,
con esa madre que hoy en día tiene a un niño, Padre, que ha sido interrumpido su embarazo, Padre, y el niño murió, Padre, dentro de ella, Señor. No se sabe por qué ha sido interrumpido, pero aún ten misericordia, Señor, con las vidas de esos niños, con los cuerpecitos de esos niños que son flagelados por medio del aborto, Padre Celestial. Hoy es un día aquí en Panamá del Día de los Niños, Padre, ten misericordia por esas madres también, porque aún en su delito y sus pecados, Señor, es un pecado que llevarán toda la vida si no te lo entregan a ti, Padre. Si no se arrepienten, Señor, levanta cada uno de esos niños, Padre Celestial. Tú solamente puedes pagar la maldad del mundo, Señor. Que todo niño que ha sido abusado, ha sido golpeado, ha sido maltratado física y verbalmente, Señor, también te pido por adolescentes, Padre, porque los adolescentes son niños todavía. Padre, uno no pierde. Tú dices que uno debe de ser como niño. Uno no pierde ese niño que tú has puesto en nosotros, que muchas veces, Padre, ha sido lastimado, ha sido fragelado, y aún en la adultez, Padre, aún en la adultez muchos se comportan, Padre, con un odio, con una rabia, con un dolor, Señor, pero es el dolor, Padre, que han sufrido cuando fueron menores de edad, cuando fueron niños, cuando fueron adolescentes, Señor. Toca los corazones, entra Espíritu Santo en ese cuerpo, en ese corazón, Señor, que no se desvíe tu creación, Señor, que no se desvíe el propósito para que tú nos has creado, Dios Padre Celestial, Señor. Toca los corazones, Padre. La humanidad está llena de dolor, de rencor, de mentira, de avaricia, Padre Santo. Pero es el mismo dolor que han sentido muchos cuando han sido niños, Señor. Que se rompa el yugo, Padre, que se rompan las maldiciones generacionales a esta hora, Padre. Levanta, Señor, levanta a tu pueblo, Padre, porque aún en el medio de tu pueblo, Señor, utilizan tu nombre para hacer sus fechorías, Señor. Sabemos, Señor, que tendrán su castigo si no se arrepienten, Señor, pero muchas veces el arrepentimiento, Padre, llega, el perdón llega, pero a la víctima le queda el dolor y no sabe, Padre. No sabe cómo soltar esa carga, no sabe cómo soltar ese sufrimiento, Padre. Ahí dile a esa persona, Padre, dile a ese joven, esa jovencita, que no es tan solo, que la droga no es la solución, Padre. Que el suicidio no es la solución, Padre. Que irse en reverdía contra ti, Padre, tú lo has creado hombres y mujeres, irse a la reverdía a estas organizaciones diabólicas de los LGTB, de la homosexualidad, Padre, del lesbianismo, del santerismo, de los nemos. Son muchos, Padre, mucho lo que se están llevando las almas, Padre. Se las están llevando porque no están buscando, Señor, porque no los amonestan, Padre Santo, con tu palabra, con tu poder, Señor, porque no les saben llegar, solamente es juzgar y juzgar, Señor. Que dejen de estar juzgando, menos juicio y más amor, Padre, menos juicio y más amor. Y si juzgamos, Padre Santo, Señor, si juzgamos, que sea conforme a tu palabra, conforme a tu amor, porque tú eres un Dios que juzga con amor y con verdad. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por tu bálsamo, Padre, gracias por tu palabra, porque nos hemos levantado en fe y creyendo que tú harás la obra, tú harás la palabra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bueno, mi estimado hermanos, amigos, Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Les doy las gracias por estar en estos momentos alabando y glorificando al Rey, al que nos ayuda, al que nos sostiene, al que nos provee, al que nos saca del desierto, y vamos a seguir confiando y creyendo, porque Él es el único y la única salida y el único Salvador que tenemos en nuestras vidas. Así es que gracias por estar conmigo. Les saluda su hermana, amiga, consejera Heiselinet de Muñoz, desde la San Agustín, Panamá Oeste, Adrián Cabeceda. Saludos y bendiciones. En el nombre de Jesús, bendiciones. Dios me los bendiga enormemente. Enormemente. Así es que, bueno, los dejo con la alabanza
y que la disfruten. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies, al ver mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Así es, no hay otro lugar más alto, no hay otro lugar más grande que estar en los pies de Cristo. Argeli Sedano, mujer bendecida en el Señor. Hoy Dios te dice, levántate en el nombre de Jesús, que tú puedes seguir adelante, tú puedes salir adelante, no importa los dolores del pasado, no importa donde el enemigo te haya metido. En el nombre del Señor, levántate, que todo se da hecho nuevo, Argeli Sedano. Pon tu confianza, pon tu salud en el nombre de Jesús en sus manos, porque Él es el que se ha complacido en que tú existas, Argeli Sedano. Él fue el que te dio la vida, y la vida no te la va a quitar un COVID, la vida no te la va a quitar un dolor. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por ti, y Él también te da a ti su perdón, su paz y su vida eterna en Cristo Jesús. Soltemos todo, hermanos, soltemos todo, dejémosle la carga a Él en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por todas las personas que han estado en este en vivo. Gracias a todos los niños del mundo, Señor. Quiero decirles desde Abaijan, Panamá Oeste, desde Panamá, en el bello país que Dios se ha complacido en entregarme para vivir. A todos los niños quiero decirles, Dios te ama. Felicidades en el Día de los Niños.